si íbamos a hacer una mezcla de los dos. Después de haber pensado y debatido mucho, decidimos de hacer efectivamente un primer barco muy temprano, que se hizo después de solo 3 meses de diseño. Ese barco empezó la construcción en marzo de 2007. Perdón, la fecha inicial había sido 2006, no 2005, entonces empezó en marzo de 2007. Y se puso en el agua a fines del año pasado. Después, mientras se construía ese primer barco, se hacía una campaña importante en el Research and Development para lo que fue el segundo barco, que se llama Ericsson 4. ¿Por qué se llaman Ericsson 3 y 4? Es porque el primero de Ericsson, de la Volvo anterior, es el Ericsson 1. Ericsson también compró el que fue el ABN1, que ganó el anterior Volvo, que lo llamó Ericsson 2. Ese barco Ericsson 2 navegó con el equipo de Ericsson a partir de octubre de 2007. Y después se soltó una campaña con 2 barcos, con el Ericsson 2 y el Ericsson 3, que fue el primero de los nuevos, que empezó a partir de enero de este año. Y el Ericsson 4, que llegó en junio de este año, que se votó en junio de este año. Creo que lo interesante es el proyecto de Research and Development que hicimos, que quizás no haya tenido precedente en ninguna de las campañas Volvo hasta ahora. Nos hemos equipado de una serie de aspectos técnicos que de cierta forma comenzaron donde la Copa América anterior los había dejado, más o menos, y fueron desarrollados y adaptados a lo que es la realidad de un Volvo 70, que como saben, o los que no saben, es un barco de 70 pies pensado y condicionado para ir a los océanos, y que tiene fundamentalmente el corazón del barco es una quilla pendular, por así decirlo, que permite incrementar considerablemente la estabilidad del barco sin incrementar el calado por un lado ni el desplazamiento por otro. Necesitamos cilindros hidráulicos que canteen la quilla en lugar de uno. Esos 2 cilindros hidráulicos están posicionados a una cierta distancia al interior del barco y se agarran a la cabeza de la quilla. Ahí hay todo un proceso de búsqueda para optimizar el peso. Quiere decir que cuanto uno más agranda el brazo de palanca de la quilla al interior del barco, más fuerza hacen los hidráulicos, menos fuerza hacen los hidráulicos y más livianos son. Lo opuesto es cierto también. El problema es que como la regla te condiciona que tu quilla tiene que ser de acero, ese brazo de palanca es muy pesado. Entonces hay un punto, uno analiza la fuerza de los hidráulicos con el peso de los hidráulicos de un lado y el incremento del peso de la quilla al incrementar el brazo de palanca. Y llega un momento donde hay una especie de óptimo ahí, en donde se llega a un brazo de palanca que en general es relativamente pequeño, porque los cilindros hidráulicos son pequeños. Entonces, para dar una idea, los Volvo trabajan las fuerzas máximas trabajan unas 100 y pico, 120 toneladas cada uno. Los cilindros hidráulicos. Que es ¿Y qué tiempo tardan en moverlo? ¿Cómo 11 segundos. De 40, 11 segundos. ¿En la virada, por ejemplo? Lo más crítico es la trabuchada. Lo más crítico, o sea, cuando se necesita la velocidad máxima es en la trabuchada. Y de 40 a un lado a 40 al otro tardan 11 segundos. ¿40 grados? Sí, que es el límite de la regla. ¿El equipo hidráulico se mueve a mano? No, el equipo hidráulico es una bomba bastante potente que está conectada en realidad hay 2 bombas. Hay una bomba potente que está conectada al motor principal, al otro lado del motor principal, o power take, no sé. La toma de fuerza. Que requiere solo en las trabuchadas que eso se prenda el motor para poder utilizar la bomba. Después, ¿Motor del barco? Motor del barco. Después hay otro motor que es eléctrico, que se utiliza para las maniobras que necesitan menos velocidad o los ajustes, porque los cilindros hidráulicos, para no cargar la quilla, para que no se rompa, tienen unos sensores de presión que cuando se llega cuando el barco cae en una ola, por ejemplo, se
se llega a una presión, abre la válvula y se escapa un poco de eso. Normal. Pero eso hace que la quilla pase de 40 a 37. Y eso sucede... Pero no es tan rígido. Para que no se te... Es un poco la amortización del amortiguador del valor. Pero eso sucede bastante a menudo porque como lo empujan tanto, cada bola va perdiendo. Entonces esos 2 o 3 graditos, para no estar perdiendo el motor todo el tiempo, es una bomba eléctrica de bombea por shock. Claro, pero eso es mucho más lento que Juan, para bancarse estas 120 toneladas que decís, el espesor del casco en ese lugar tan crítico, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué espesores estamos hablando? Bueno, el espesor del casco es... La regla impone un mínimo. La regla impone un mínimo peso por metro cuadrado. La distribución de cómo llegas a ese mínimo es al diseñador de hacerla. Después hay un segundo condicionante que es el de las reglas ISO. Acá sería bueno abrir un paréntesis porque es un poco raro que lo hagan. O sea, Volvo creó a través de una compañía inglesa, creó una regla, pero no quiso tomar la responsabilidad de los productos que salían de la regla. Entonces dijo, bueno, ¿cómo cover your ass, como dicen los ingleses? ¿Cómo voy a hacer? Bueno, vamos a llamar a ISO. Pero la primera página de ISO dice, sobre todo no utilizar esta regla para barcos de competición. Pero bueno, eso todos se cubren. Sí, pero no es mi responsabilidad. Entonces te dice, no, tenés que cumplir ISO, pero la responsabilidad tampoco es mía. Bueno, eso es un detalle, pero en general lo que hacemos es los cascos siguen al mínimo de la regla de peso por metro cuadrado y el mínimo de pieles impuestas por ISO, que creo son cuatro pieles exteriores y el interior podés hacer lo que quieras. Pero la fuerza esa de 120 toneladas no está disipada en el casco, no está completamente sostenida por el casco, está disipada a través de unos mamparos laterales. Y esos mamparos laterales sin los bearings deben pesar unos 11 kilos cada uno, más o menos. 11 a 12 kilos cada uno. O sea que esa fuerza está sostenida por 25 kilos de carbono. Oye, ¿el espesor del casco de cuánto estamos hablando, más o menos? El Nomex del casco en ese lugar es de 40 milímetros de espesor y las pieles son de 1 y algo cada lado. Sí, bueno, en el fondo adelante, en el medio donde está el mástil, la parte de la quilla y adelante es monolítico, o sea, no hay, como la regla impone un mínimo por metro cuadrado, que lo obtengas con sándwich o en monolítico, es el mismo peso en definitivo. Entonces hay lugares que son muy estructurados, donde es bastante más seguro hacerlos en monolítico que en sándwich. Claro. Juan, una pregunta, ¿qué relación tiene el diseño con las reglas especiales de Offshore Special Regulations? Bueno, con el Special Regulations la Volvo te pide que seas categoría 0. Entonces tenés que satisfacer todos los requisitos de la categoría 0. Y además da un par de requisitos adicionales que ahora no me acuerdo cuáles eran, que estaban o no me estaban, pero en definitiva estos barcos, los Volvo 70 como los Open 60, son barcos que no están absolutamente para nada contemplados en estas reglas. Estas que no son reglas tampoco, son guías. Sí. Estas guías están hechas para otro tipo de barcos, son los barcos comunes de toda la gente. Y entonces estos barcos están tan afuera de esas reglas que hay un gran conflicto entre cuando se tienen que aplicar y cuando los medidores vienen a medirlas, porque no saben cómo hacerlo. Pero el problema es que son ellos medidores que te imponen certificar esas reglas, porque simplemente no quieren tomar la responsabilidad, no quieren tomar ninguna responsabilidad, pero en realidad no tendrían que tomar responsabilidad. Podríamos perfectamente seguir con la responsabilidad a nuestro lado, de los diseñadores, y decir, bueno, si esto se rompe es nuestra culpa. De hecho, existen cláusulas en nuestros contratos que condicionan eso, sin tener que pasar una ISO o ABS o esas cosas, y que la responsabilidad tampoco la tengan los organizadores. O sea que ahí hay un punto de debate caliente.